muy bajo ni muy alto. Pero indio, ¿no? Sí, doy. Bueno, a ver, casting indio. Así se expresaba el Indio Solari, líder del grupo. Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora, vamos a presentar nuestro dossier, que también son de sueltos periodísticos. Entrevistas, humor sin prejuicios, historias de pueblos, actualidad, artes. Un programa hecho con cable, no sé, con productor, un locutor, micrófono, lo decir, con humor, sudor, con pudor en realidad. Un poco de todo eso, está bueno. Hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en Conexión Abierta este jueves con la idea de volver a retomar un tema que a mí me encanta, porque es un amigo de la casa el que nos acompaña siempre, Federico González. Vamos a hablar de las nuevas propuestas políticas para el año 2027. También está con nosotros Lucas Arias. ¿Qué tal? Que nos va a asesorar sobre determinados temas de actualidad, como puede ser la inteligencia artificial, los determinados puentes que se van tejiendo entre la producción, la industria, etcétera, y las nuevas herramientas tecnológicas. Así que bienvenido Federico, ¿cómo vamos? Muchas gracias Inés, por siempre convocarme, y bueno, esperamos poder decir algo que sea útil para los oyentes. Sí, siempre lo es. El último programa tuvo una muy buena visibilidad y resultó muy interesante. Hoy te voy a torturar con cosas que escribiste. Me parece bárbaro. Tiempo. Lucas, contame un poquito vos cómo es tu relación con esta propuesta y qué ves para la Argentina. Bueno, principalmente lo conocí a Fede el año pasado. Para mí fue un gusto enorme. Dentro de lo que es el espectro político, ¿no? El arco político, si se quiere, encontrarme con alguien con quien, por supuesto, coincido en ideas, pero también fundamentalmente en lo humano, ¿no? Que es algo que muchas veces queda completamente de lado cuando hablamos de política, de gestión pública, digamos, ¿no? Sí. De armado y demás. Tuve una experiencia muy fugaz, pero bursátil también, de crecimiento bursátil en la política, porque armé mi propio frente con Mila Zurbriggen para candidatearnos a legisladores, Frente Nueva Generación. Hoy en día no formo parte activamente de esa estructura que sigue vigente con mis coincidencias y mis desencuentros. Y bueno, con esa experiencia, esa poca experiencia, decidí acompañar a Fede, ¿no? en esto. ¿Y en qué coincides con Federico? Principalmente estamos hablando de desarrollismo, ¿no? Y lo que nosotros denominamos el desarrollismo inteligente, cómo se aplica a las nuevas reglas del siglo XXI y esta geopolítica que nos tiene a todos reactivos. Y yo soy alguien que tiene una perspectiva de industrializar el país, de regular, ¿sí? De establecer políticas proteccionistas, de consensos críticos, planes quinquenales, si se quiere, que para nosotros es imposible, ¿no? Sí, se habla de la política argentina como si fuese una franquicia de hamburguesas, ¿viste? Se habla a 6 años, a 10 años como mucho. Claro. Y la realidad de lo que funciona está muy lejos de lo que estamos acostumbrados. Sí. Federico, ¿cómo ves vos la proyección de este gobierno con miras a poder reactivar la economía diaria de los ciudadanos? Mira, yo pienso que se le agotó el tiempo. Viste, en el barrio en el barrio y allá lejos hace tiempo decíamos, y al final está con el pescado sin vender. Sí. ¿Qué es lo que qué vendió y no cumplió? Que íbamos a vivir mejor y vivimos peor. Este es un gobierno muy ineficaz
en términos de la calidad de vida ciudadana. Y a veces dice, no, pero la macro anda bien porque el equilibrio fiscal, pero claro, lo que pasa es que ahora falta, no, lo que falta es lo fundamental. Si la gente votó con la ilusión, como se vota siempre, de que uno pueda vivir un poquito mejor. Y vamos a hablar de cosas concretas. El poder adquisitivo del salario, que se empezó a perder en noviembre del 2023, nunca se recuperó, no hubo rebote en B, no hubo lo del gas del buzo, lo digo así elegantemente. Sí. Y yo creo que este gobierno va de mal en peor en ese sentido. Y te voy a citar la canción de Joan Manuel Serrat, Bueno, que dice, no esperes mañana, que se llama Pueblo Viejo, algo así, o Pueblo, no sé Pueblo qué. Blanco. Pueblo Blanco, bueno. Sí. No esperes mañana lo que no te dio ayer. Claro. Ya estamos prácticamente en 3/4 de la gestión y el pescado sin vender no concretó el vivir mejor, sino que empeoró la calidad de vida ciudadana. Sí, sí. En las condiciones en que encontró el país, Milei, ¿no te parece poco tiempo como para lograr visibilizar a dónde poner los puntos para resurgir? Yo dudo de que él no haga nada de acá a las elecciones para tratar de equilibrar la pérdida de imagen positiva que tiene en la actualidad. A mí me parece como que el grave error de Milei es no poder sentarse a escuchar las demandas y las propuestas de otros partidos o otros grupos sociales, lo que fuere, y encontrar una solución intermedia, ni tanto ni tampoco, porque las cosas se sienten difíciles. Por supuesto. Para la clase media sobre todo. Por ¿no? supuesto. Es que creo que algo que se perdió completamente es el diálogo, ¿no? Sí, sí. Hoy en día ya no estamos hablando de una grieta, ya no estamos hablando de una fragmentación, sino que personalmente en el día a día veo que la ciudadanía, soy porteño, vivo acá, por lo menos en la capital federal, está cada vez más desencontrada. Hay cada vez menos, la gente no socializa, no quiero hablar mucho de esto porque no soy especialista, es un tema muy sensible, pero no lo puedo evitar. Tenemos un récord de suicidios en la ciudad de Buenos Aires. Hemos tratado el tema, sí. Fede puede hablar mucho mejor de eso porque es psicólogo, yo no me quiero meter en la psiquis de todos, pero bueno, es un dato no menor. Entonces creo que el mayor daño que tuvimos en esta etapa no es solamente lo obvio de que el país no es una tablilla de Excel y que no es magia, no mover de una celda a la otra empleos o vidas enteras, no es inmediato, no funciona así. Sí. Me parece que Javier es un tipo que ha demostrado, por lo menos siendo objetivo, no queriendo destruir al otro, porque sí, que tiene habilidades financieras. ¿no? O sea, han hecho magia con lo financiero, tengo muchos amigos que hablan de eso y le tiran flores y me parece bárbaro si esa fuese exclusivamente su función. Claro. Pero es el Pero jefe no del es solo ejecutivo. lo financiero, ya la otra vez le comentaba a Federico, recordemos Federico, que estuve en el interior y es muy diferente la mirada. Hay 7, 8 provincias que están creciendo, que han bajado mucho el nivel de desocupación, Claro, a como menos Neuquén. de un 2%. Por supuesto que las inversiones tienen que ver con minería, con gas, con extracción, con determinadas cosas que son cuestionables. Pero hay otras provincias como la de Córdoba que no adhirió al RIGI, pero estableció un modelo propio. Y yo la verdad recorrí bastante la provincia y me sorprendió el estado óptimo y con personas en las intendencias de distintos partidos. ¿Cómo han logrado unirse con un proyecto en común? Y sí, dale. Bueno, tiene mucho que ver con los gobernadores, ¿no? Claro, Hoy en día claro, las sí, provincias tienen mucha fuerza, Sí, pese sí, a sí. lo que quiera el Ejecutivo.
Sí, sí. Y vi, digamos, por eso te digo, no es tanto partidario el tema, sino como el objetivo en común. No importa de dónde vengan, no importa qué sector ideológico, están con las pilas puestas para sacar adelante el camino, la escuela, el hospital del pueblo. Es impresionante. Y tienen, y esto yo lo digo como para prestar atención por el proyecto de ustedes, la gente tiende a seguirlo como presidente a Milei. No dentro de sus lugares regionales o locales. Allí votan su ideología, pero a nivel país sí. Bueno, Porque falta Federico agarrar el micrófono y convencer. no, mira, por supuesto, son miradas, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que no es así. Yo creo que el caudal de adhesión que tiene el gobierno está en una curva decreciente. Sí. Podemos tener matices de cuán empinada es esa curva, pero yo creo que la sociedad, y te digo, que a ver, ¿qué quiero decir? Mayoritariamente está en un momento de desencanto. O sea, que hay un psicólogo llamado Kuhn, que fue el padre de la psicología, entre otros hallazgos, él graficó y conceptualizó la curva del desencanto, que es, hay un proceso de ilusión, encanto, vos te entusiasmas con algo, sobre todo con las novedades, y bueno, y quizás sea meseta o va siempre para arriba no, llega un punto en donde uno se habitúa a lo bueno, también te habitúas. Sí, sí. Pero bueno, hay veces que y los gobiernos y el poder tiende a tener ese ciclo. Hay un momento de máxima euforia, expectativa, y después, bueno, la realidad. La realidad de te enfrentas a bueno, claro. Sí, y también que mucha gente está votando y va a seguir votando en contra del pasado. Claro, o sea, obvio, y creo obvio. que ese sigue siendo Sí. el voto bronca, y también incluso en el diálogo del día a día, el argumento más consistente que tiene el gobierno, que es ser, digámosle, lo que ellos quieren presentar como la antítesis Claro. de un kirchnerismo, ¿no? De kirchnerismo Que no, está que no vuelva todavía al kirchnerismo. en la población, está en carne viva. Totalmente. Está en Totalmente. carne viva, porque vos fijate que las propuestas que Y vienen con del justa razón también, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto. Las propuestas que vienen de ese sector son hechas por las mismas personas que realmente la gente votó en contra de eso. Es algo que no me termina de cerrar a mí. ¿Por qué poner gente que fue rechazada? Cuando se puede renovar, ¿no? Y bueno, porque yo creo que están en ese ciclo de alternancia de tesis, antítesis, y si yo siempre digo, te lo dije otras veces, en términos de dialéctica hegeliana. No hay síntesis. La síntesis es la superación de los dos movimientos anteriores, bueno, con un valor agregado, la superación en serio. Entonces acá esto es pendular, vamos del populismo al liberticidio, y ninguna de las dos funciona, porque la gente no vive mejor ni con uno ni con otro. Con unos porque tenés una inflación absurda, y es el modelo en donde el Estado se pone en un rol paternalista y pretende dar aquello que no es capaz de generar. Claro. Y del otro es porque, bueno, hay una abdicación del Estado. Vos te referías a los artículos que yo escribí. Sí. En uno de uno de los últimos es cuando la libertad también mata. Sí. Y yo lo tomé a eso, de algo que viene al caso que mencionaste, el tema de los suicidios. Lo tomé de una editorial de tu colega periodista, ¿no? Sí. Nancy Pasos, en su programa del viernes pasado, se refirió al tema de que hubo una medida, una variable muy importante que aumentó, ¿sabes qué? La mortalidad. O sea, en términos estadísticos, aumentó un 10% la cantidad de personas que se mueren. Sí, No es porque hay crecimiento demográfico.
Y eso es un escándalo, que te pase eso. Pero no va de la mano también, porque justamente en otro programa venimos todo el año desarrollando la cuestión de las redes, la implicancia, el control a través de las redes de las personas, el aislamiento que genera la adicción. En ese aspecto y con adolescentes, que es la primer causa de muerte en adolescencia, lo estuvimos investigando y tiene una fuerte... hay incitación a la... Hay una correlación directa sí. entre la utilización de las redes sociales, claro. Especialmente Instagram, por ejemplo, con el desencuentro humano, ¿no? Claro. Y el desencuentro humano, por supuesto, te lleva a desencontrarse con Claro. la vida, con uno mismo. Sí. Y es una epidemia, efectivamente. Y otra epidemia que te lo pongo para seguir con lo de Federico, es que el mundo está volcado hacia la derecha. Está volcado hacia la derecha, y no a cualquier derecha, a derechas que te hacen pensar dónde estamos, ¿no? No es en América exactamente... Latina quedan 2 países nada más con pero cosas mira populistas. qué ¿no? loco, porque, bueno, recién estábamos hablando efectivamente de que no hay una oposición, ¿no? También por qué pasa esto, porque, por ejemplo, el peronismo, digámosle, que para mí Fuerza Patria no es peronismo, ¿no? Pero se le llama peronismo en la sociedad. Seguramente proponga a Axel Kicillof como candidato, que para ellos mismos es un socialdemócrata. Guillermo Moreno te lo dice. Sí. Y con justa razón, porque las ideas de Axel son de la socialdemocracia y es totalmente progresista, que es el vector más ajeno a lo que realmente es el peronismo. Entonces, tenés a un peronismo que te trae un radical de izquierda, y también, si querés te dejo un titular, ¿no? Para mí, Javier Milei tampoco es de derecha, para nada. Incluso, fíjate lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Milei no está haciendo absolutamente nada de eso. Sí. Está abriendo indiscriminadamente las importaciones a China, que nos está desintegrando la industria. Y para mí, Milei es el más progre de todos. Mirá vos. Porque, no lo veía así para nada. Porque no me quiero... Toda una afirmación. Sí, para mí Milei es el más progre de todos. Pero ¿en qué sentido? El progresismo en sí, radical, siempre busca la descomposición y la deconstrucción, ¿no? Se habló mucho de deconstruir. Claro. Bueno, ¿quién viene a deconstruir más que Javier Milei? Con una motosierra en la mano. Sí. Es una imagen media violenta, ¿no? Es que viene siendo violenta. Y lo que se viene imponiendo es la violencia, es la dicotomía, es el odio al otro, el odio al Estado, el odio al periodismo, el odio a la libertad de expresión. Eso es lo que se viene proponiendo, la libertad del odio, no otro tipo de libertad. Sí, es muy crítico, amenaza mucho, cansa, ¿no? Como periodista te lo digo, viendo lo que le pasa con otros colegas y todo eso, a mí me da que pensar que no sé si es el camino que queremos los argentinos en ese aspecto. Permitime que tome el vicio del psicólogo. Dale. Me voy a detener en una palabra, porque vos dijiste cansa. Bueno, ¿sabes qué? A mí también me cansa, pero ¿sabes qué me cansa? Hablar de Milei. Claro. Y esto no lo tomes como una jactancia narcisista. Yo quiero hablar de mí. No es que quiero hablar de mí, quiero hablar de nuestras ideas. Sí. Y vos sabés que esto yo lo noto, que bueno, bien, regular o mal, acá hay alguien, porque somos varios, que estamos proponiendo nuevas ideas. Quizás no son súper nuevas, porque nos enganchamos con algo que ya existió, que es el desarrollismo, que lo pensó Frigerio y Frondizi, y nosotros lo adoptamos en los tiempos modernos. Ahora, viste, hay como una inercia a que terminemos hablando. Bueno, pero déjame que termine. Habla de vos, bueno, digo que hay una inercia que terminemos hablando del peronismo, de la oposición y de Milei. Y después, ahí termino la idea,
Después hay como un señalamiento de los medios en donde dicen lo que pasa es que no hay propuestas. Bueno, acá tenés una, pero terminamos hablando de Milei. Soy fan y te llamo siempre. No, pero sí sé, hay que determinar, ya sé. para mí, ¿no? Para mi punto de vista, hay Una que coyuntura, determinar qué es lo que falla y qué propuesta hay comparativamente. Te hablamos de la propuesta. Entonces, hablemos de la propuesta, si no se enoja Federico. Pero es que, mira, por ahí soy reiterativo, pues ya hablamos. Mira, nosotros planteamos 3 revoluciones. No estamos hablando de chiquitaje. Esas 3 revoluciones son la revolución educativa, la científico-tecnológica y la industrial. De lo que no te hablé la vez pasada, es que vos sabés que en la década del 80... en cierto mundillo intelectual político se habló mucho del triángulo de Sábato, que no es el triángulo de la Bermuda, ni es el triángulo de Hierro. ¿Quién era el triángulo de Sábato? Sábato era un sobrino de Ernesto Sábato, y el triángulo era, triángulo virtuoso, Estado, ciencia y empresa. Entonces lo que decía que había que trabajar eso. Bueno, ahora yo te doy la primicia, título, el cuadrilátero del desarrollismo inteligente del siglo XXI. ¿Cuál es el cuadrilátero? Que hay que meterle una pata más y estamos en un cuadrilátero. La educación. Entonces, la primera revolución que tenemos que hacer es la revolución educativa. Tenemos que hacer que la educación forje y forme emprendedores, empresarios jóvenes capaces de venderle bienes y servicios generados en Argentina al mundo, articulado con el sistema científico-tecnológico que este gobierno, a la educación y a la ciencia y tecnología, las está ninguneando y o destruyendo. Y después tenemos que articular con las empresas. Y vos me decís, bueno, ¿y cuál es el que falta? El Estado. Entonces, el Estado tiene que ser Estado inteligente. El Estado inteligente es que él sabe lo que hay que apalancar. Es como que sos un director técnico y decís, tengo estos 3 jugadores. ¿Cómo hago para que estos goleen? ¿Quiénes son los jugadores? La educación, la ciencia y tecnología, la industria. Tenemos que golear. ¿Qué es golear? Una revolución de crecimiento con desarrollo. Lo que advirtieron Frondizi, Frigerio y antes Prebisch es que acá la dicotomía estructural es desarrollo versus pobreza. Y en esa época, cuando yo era joven, decíamos, este es un país subdesarrollado, y cuando lo decían en positivo, en vías de desarrollo. Bueno, eso nunca terminó de ocurrir. Hay que hacer que ocurra. Eso es nuestra propuesta. Claro. Les propongo ver un videíto, nos relajamos un poco. Esto le gusta a Federico. Era parte de la historia nuestra. Vamos, chicos, adelante. La historia de la fábrica de galletitas más grande de la Argentina que seguro no conocías. En este edificio, conocido hoy como edificio Lezama, Palacio Lezama, funcionó la fábrica más grande de galletitas de la Argentina, productora de los emblemáticos bizcochitos Canale. En 1875, el inmigrante genovés José Canale abrió una pequeña panadería en la esquina de Defensa y Cochabamba. Con los años, este emprendimiento creció y se trasladó a esta ubicación frente al Parque Lezama. Aquí siguió prosperando, acompañando el importante progreso industrial del país, hasta convertirse en la principal fábrica de galletitas de América Latina. En la década del 20, cuando Argentina era el granero del mundo, lanzaron los reconocidos bizcochitos Canales. En los 50 y 60 fueron las mermeladas y los dulces. En 1985 un incendio consumió gran parte de la fábrica e hizo que la firma nunca pueda volver a recuperarse. Luego de años de inestabilidad, en el año 2000 la firma cerró definitivamente. Una década más tarde, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló un plan para la zona sur y especialmente para la zona de Barracas. Eso llevó a que este edificio se recicle de manera moderna, pero respetando la fachada. Y actualmente aquí funcionan
varios ministerios del gobierno de la ciudad. El Palacio Lezama es un ejemplo más de lo pujante y desarrollada que es la historia de la ciudad de Buenos Aires y de nuestro país. ¿Vos conocías esta historia? Te leo los comentarios. Qué lindo, ¿no? Me encantó. Hermoso, Aparte, hermoso. tantas reminiscencias infantiles. Sí. Y yo estuve varias veces ahí. Yo también, y quedó tan, lo reciclaron, Sí, está muy bien. cuidaron la fachada, está muy optimizado el funcionamiento allí dentro. Y esas cosas de recuperar el patrimonio, porque realmente en nuestra historia es muy importante. En la ciudad se hicieron cosas. Sí, En la fue ciudad se una, hicieron fue una buena cosas. gestión. Bueno, vienen siendo gestiones quizás que van decreciendo, ¿no? Sí. Pero yo lo viví mucho, soy de Parque Patricios, Ah, claro. así que justamente todo lo Sí, que sí. fue el plan de desarrollo del sur, especialmente la Comuna 4, fue muy Creció un importante. montón, Fue muy sí, importante. sí, sí, Realmente yo me crié en Rioja y Caseros, Mirá. que antes no había, o sea, Claro. lo más emblemático era la pizzería del Lobito, Sí. y ahí está Mercado Libre ahora. Sí, sí, Una sí, locura. mira, increíble. Además lo que potenció toda la zona, ¿no? En construcción, en Totalmente. un montón de cosas, Y el comercio. distrito tecnológico. Exactamente. Claro. Bueno, vamos a juntar las cosas. ¿Qué se puede aportar desde la tecnología? ¿Qué mirada tienen ustedes para este proyecto? Bueno, primero entender y asimilar, ¿no? Que efectivamente estamos en lo que yo considero una tecnocracia, ¿no? Que esto ya no es un debate, lo podíamos debatir en el siglo XX, en los ámbitos multilaterales. Claro. Ahora ya está, estamos rodeados de tecnología digital, infraestructura digital que nos tiene a todos conectados, Sí, estamos sí. todo el día con la pantallita, todas las decisiones las tomamos en base a algoritmos que nos conocen mucho, Claro. que todo el tiempo adivinan más o menos casi mágicamente. La gente dice, me están escuchando, me están espiando, porque hablo de la banderita y me aparece la banderita, y hablo del auricular, me aparece el auricular y la mar en coche. Entonces, la tecnología es hoy en día imprescindible para pensar la vida diaria, tecnología digital, ¿no? Infraestructura Claro. digital. Y por eso ya es evidente que también permea en todas las capas también del Estado, de la gestión gubernamental, y cómo eso también vuelve al sector privado y a la sociedad, a la educación, a los chicos, a las familias, etcétera, etcétera. Entonces, también no podemos ignorar que dentro del Estado hay muchas prácticas y operaciones tecnológicas que no están siendo reguladas, no se están implementando de manera correcta, ¿sí? Hay mucha falacia y mucha mala praxis con la tecnología, Mirá. especialmente con la inteligencia artificial, la tan famosa, ¿sí? De la que yo considero es el mecanismo de consenso más grande de la historia, por lo menos, ¿no? Porque hoy todos hablamos de inteligencia artificial. ¿Sí? Claro. Hasta Sí, sí. vas al seminario del odontólogo que hizo odontología con inteligencia artificial, Claro, ¿no? sí, sí. Todos estamos hablando de eso y se ve que ahora todos se entienden de qué están hablando. Ahora en la práctica no es tan así. Esa es la realidad. Entonces, primero eso, entender que estamos en una tecnocracia, ¿sí? El poder que acumulan los centros de datos, las empresas que tienen estos centros de datos, cómo la soberanía se ejerce en ese plano. Por ejemplo, hoy en día hay un gran revuelo con el gemelo digital y con que Peter Thiel, un tercer eslabón de Elon Musk, Sí. está viviendo en Barrio Parque, Claro. como si no fuese que desde el 2019 se firmó el Cloud Act en Estados Unidos y todo lo que está en Google, todo lo que está en Amazon, todo lo que está en IBM, todo lo que está en un servidor que está radicado en Estados Unidos, o sea, el 70% de nuestra infraestructura digital gubernamental hoy en día, el Estado americano tiene acceso a todo eso, Claro. primero que nada, desde 2019, Sí, sí, sí. por ley. O sea que la ley de protección de datos, la soberanía que tanto hoy en día se están discutiendo, hace un rato que Sí, ya está en vos otro sabés plano. que a mí me preocupa eso fundamentalmente, cómo se va acumulando poder con la inteligencia artificial. Pero también cuando aparece algo nuevo en
sea en medicina, en la construcción de un edificio, elementos, ¿no?, nuevos, hay que pasar la etapa de la experimentación para poder poner límites a través de leyes, a través del estudio de las consecuencias que tienen. Uno de los problemas que estuvimos, como dije hace un ratito, abordando era la influencia de las redes en la juventud, inclusive en los grandes. Vos vas en el subte y ves gente grande colgada del celular todo el tiempo, adicta al celular. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a provocar un vuelco enorme en los próximos años, pero también van a aparecer regulaciones. Y dentro de ese campo, ¿qué tienen pensado? Mira, yo primero, más que algo puntual, te voy a decir algo más estructural, conceptual. Sí. Yo creo que la IA llegó para quedarse y está claro que tiene luces y tiene sombras, permite muchas cosas y es una amenaza. Se diría, es cierto que es una amenaza para la humanidad y que nadie sabe hasta dónde puede llegar y bueno, que a dónde nos va a llevar IA. Bueno, eso ya es un error, pues ya la estoy antropomorfizando. Bueno, pero lo que sí es, desde el punto de vista de la mirada de un país, de un Estado, no tenemos que caer en la victimología respecto de la IA. Qué barbaridad. Mirá lo que trae por acá, tenemos que regular. Porque cuando nos ponemos en ese rol, no somos actores que están jugando el juego importante de la IA. El juego importante de la IA, y por ahí Lucas me puede corregir, probablemente tiene una mirada mucho más precisa, pero en términos generales podemos decir que es entre Estados Unidos y China. Bueno, entonces nosotros somos chiquitos, pobrecitos, lo vemos, es como que vemos un partido de dos colosos y no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es defendernos y regular. Bueno, excepto Milei, que no quiere jugar ese partido, si no quiere jugar, el partido que quiere jugar es y bueno, nosotros vamos a hacer un satélite y que ponemos a disposición el país para que este sea un centro de experimentación y quizás agarramos algo. Yo creo que esas posiciones son incorrectas. Nosotros tenemos que jugar la quijotada de David frente a Goliat. Somos chiquitos, nos falta mucho, pero algo tenemos y tenemos que apalancar ese algo que tenemos y desarrollar en base a eso potenciales. Nosotros como país tenemos que desarrollar IA en nichos específicos y ahí tenemos que ser autónomos. No podemos ser IA dependientes, somos dependientes de miles de cosas y no podemos decretar nuestra dependencia de antemano, porque por más que desde acá regulemos esto y lo otro, el juego está jugándose entre potencias que de alguna manera tienen el poder de determinarnos. Claro. Entonces a mí me parece que realísticamente tampoco, hacer un bravucón de barrio cuando el otro tiene un ejército poderoso, pero a mí me parece que tenemos que ser asertivos y soberanos respecto de lo que vamos a hacer con la IA. Y eso lo que significa es que tenemos que apostar a la IA, para mí, con sensatez, sabiendo cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras fortalezas que debemos explotar. ¿Qué posibilidades hay acá dentro del país de desarrollarlo? Así puntualmente, porque aparentemente, según lo que entendí, vos decís, bueno, hay nichos en donde nosotros podemos desarrollar, nos convendría no ser dependientes, ¿no? Sí. ¿Qué ves? En criollo, el potencial que tiene Argentina es enorme, sin entrar en megalomanías ni en el discurso emocional del mundial, ¿no? Pero realmente Argentina tiene una historia de vanguardia en ciencia y tecnología que no tienen muchísimos países del mundo, por el contrario. Incluso que mucha gente no lo sabe, nosotros tenemos a la CONAE, que es una agencia espacial argentina, soberana. ¿Sí? Que no muchos países del mundo tienen agencias espaciales, ¿sí? Además de la NASA, por ejemplo. Claro. O sea, nosotros tenemos nuestra propia NASA, que
que mucha gente no lo sabe. Además de, de energía atómica, de centros de investigación, de inteligencia artificial, de robótica, una universidad nacional tecnológica, las universidades nacionales. Puedo estar horas hablando de la infraestructura y las capacidades y la historia, el legado que tiene Argentina en ciencia y tecnología. Primero, que la realidad que todo eso, por más que uno diga que vamos a hacer el nuevo hub de inteligencia artificial, está siendo desmantelado. O sea, brutalmente desmantelado. Todo ese ecosistema, todo el legado que tenemos, toda la estructura que acabo de mencionar, está siendo brutalmente desmantelada por la motosierra de manera indiscriminada. Por lo tanto, es contrario a lo discursivo, desde ya. Y en criollo, para que se den una idea, ponerle que Argentina... Contrario a lo discursivo del presidente, es decir, claro, porque él, según él no destruye nada. Bueno, no sé, como que lo niega totalmente. Yo lo veo más en el CONICET, por ejemplo. Claro. Que en toda bueno, el CONICET... es terrible. El CONICET, que es... o sea, no puedo hacer otra cosa que tirarle flores al CONICET, Claro, ¿entendés? Porque hay gente obviamente. ahí que está avanzando investigaciones fundamentales para el cáncer. Incluso hay científicos, premios Nobel que han dicho, efectivamente están desmantelando la Argentina, que es fundamental en estas investigaciones. Biotecnología, CONICET es vanguardia a nivel global. Entonces no puedo hacer otra cosa que hablar bien de CONICET y alejar esto de que el CONICET es un claustro de tipos que se ponen a hablar de identidad de género. O sea, es una guasada. ¿sí? No dice que no haya nadie en el CONICET hablando de identidad de género e investigando, ¿no? Sí. Pero no es la realidad. Es invertir al 2% de la torta, no tiene nada que ver. Sí. Y para que, ¿qué pasa? Ponele que vos, en criollo, Argentina tiene todas las capacidades para armar algo tan potente como una bomba nuclear, ¿no? Sí. Y efectivamente tenemos esas capacidades. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Que vos tenés la central, tenés el equipo, tenés los investigadores, tenés todo, armás el proyecto, armás la bomba, por así decirlo, y viene alguien, pidió un delivery, y el delivery entró, sin que nadie se dé cuenta, apretó un botón y explotó la bomba. ¿Qué quiere decir esto? No hay congruencia entre de lo que estamos hablando y la responsabilidad que estamos asumiendo. ¿sí? Yo no te puedo hablar de regular la inteligencia artificial y de que vamos a hacer un hub global si estamos teniendo vulneradas todas las capacidades críticas del Estado, hackearon el RENAPER, hackearon efectivamente la CENEA. Sí. Entonces, el tema no es si Palantir tiene los datos de los argentinos. Cualquier tipo con un cursito básico de hacking ético y un par de dólares tiene hoy en día los datos de los argentinos. Estamos tremendo. No quiero hablar guasada, ¿no? Pero estamos regalados, o sea, entonces no es por acá. Definitivamente no es por acá. Y la protección frente a esto, ¿cómo la ven? Bueno, desarrollándola, ¿no? Bueno, efectivamente es implementar metodologías que en la tecnología son del día a día, ¿no? O sea, las empresas tecnológicas han desarrollado toda una industria respecto a crear empresas, efectivamente, ¿no? Es como que encontraron el método para que se generen más empresas con más capacidades exponenciales de impacto. Entonces, toda esa metodología que viene de Silicon Valley, más que nada, que son las cuestiones de protocolos de IT, de cómo son las operaciones de desarrollo, con programadores, con científicos, etcétera, implementarlas en el Estado. Claro. ¿sí? Y los mismos criterios que vos tenés en el sector privado, de indicadores de éxito, por supuesto adaptados al Estado, porque el Estado no busca ganar plata. Claro, por el contrario, el Estado busca recaudar lo suficiente para administrar de manera eficiente. Y esto también tiene que ver con implementar la tecnología para que el Estado deje de ser mercenario de la recaudación y poder brindar más transparencia y más trazabilidad para que no haya fraude también de parte del Estado, ¿no? Porque me parece que... Todo está inventado acá. Si yo, o sea, a nadie le dan los números en este país.
Sí, porque una multa vale lo mismo que un sueldo. Increíble. Y también hay veces que ves y decís, che, ¿y esta multa de dónde salió? Claro. Los invito a escuchar un poquito de música y después seguimos. Nos quedamos pensando en lo que nos dijiste recién. Muy interesante. ¿Vamos? Bueno, volvimos recordando canciones de otras épocas. Federico, leí un artículo tuyo sobre socializar el capitalismo. ¿De qué se trata? Bueno, el título obviamente es provocativo, pero quiere decir algo muy simple. Mira, estamos en un capitalismo, en un estadio del capitalismo, que hay capitalismo concentrado de pocas manos. En términos tecnológicos, viste que se habla del tecnofeudalismo. Sí. Y bueno, que hay una decena de empresas que tienen, no sé, en términos de mercado, pero tienen, no sé, un 90%, es una barbaridad. Entonces, socializar el capitalismo es que tiene que haber más capitalismo, pero tiene que haber más capitalistas. Eso, en términos del peronismo, es que había que crear o formar una gran burguesía nacional, que es un proyecto más o menos fallido, Sí. más fallido que logrado. Otra cosa. Bueno, entonces cuando nosotros decimos tenemos que generar, formar, forjar un ejército de emprendedores capaces de vender valor agregado argentino al mundo, lo que estamos planteando es que va a haber muchos más empresarios. Claro. Y si hay muchos más empresarios, estamos socializando el capitalismo. Sí. Y socializar el capitalismo, fíjate que tiene otra vertiente. Además de que hay más capitalistas, hay más capital. Claro. Porque si vos tenés más generadores de capital, la torta va a ser mayor. Es tan simple como eso. Y siempre yo recuerdo una frase de un consultor al que yo admiro mucho, que es Alberto Levi. Tiene una columna en una revista, creo que la revista Management. Terminaba su columna diciendo, fácil de decir, difícil de hacer, pero hay que hacerlo. Claro. Esto es fácil de decir, es difícil de hacer, pero lo tenemos que hacer. Y por eso yo cuestiono mucho esta idea de que si creamos equilibrio fiscal, los capitales van a llover y entonces todo lo demás va a venir por añadidura. No va a venir por añadidura. Pero ¿cómo haces crecer la burguesía, digamos? Perdón, pero hay un... lo que más busca el privado, el capital, por así decirlo, es la estabilidad jurídica. Sí. Que no tenemos. O sea... y no tenemos porque nos hemos pegado varios tiros en el pie. Por ejemplo, condenar a una expresidente, en mi opinión, ¿no? Después vemos la causa, si la causa iba, si la causa no iba, si era esa o 500 causas más o menos, pero evidentemente tener una expresidente condenada baja mucho tu seguridad jurídica. Que tengas un presidente en función del Ejecutivo... Yo lo veo, perdón, ¿no? Pero yo lo veo al contrario. No es que nosotros tenemos una mirada presidencialista de obediencia debida y de soportar cualquier cosa. A mí me parece todo lo contrario. No te estoy diciendo si es culpable o no es culpable. Yo no estoy defendiendo a nadie. Claro. Lo que te estoy diciendo es tener un expresidente preso no es un punto positivo. Tener un presidente vinculado a una estafa global tampoco es un buen indicio para la seguridad jurídica. Tener un jefe de gabinete vinculado a todo tipo de irregularidades, por más que también, por ejemplo, el señor Jorge Asís el otro día decía, mirá, la verdad que si hablamos de lo que le están buscando a Adorni, bueno, mejor no comparar porque en un congreso de corruptos... No se trata de comparar. No se trata de eso, ¿no? Si alguien comete un delito tiene que estar afuera. Por supuesto, punto. Pero lo que estoy diciendo es, estamos judicializando la política, ¿sí? Todas las dinámicas políticas terminan en el Poder Judicial, por lo tanto terminan en una causa y por lo tanto terminan con gente muchas veces culpable. Esa dinámica de judicializar la política hace que vos muchas veces recaigas en concentrar el poder en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial hoy en día no está trabajando a la par del Ejecutivo.
¿sí? Lo que quiero decir con todo esto, básicamente, sin meterme en enrollos, es que tenemos entre todos que buscar un fair play, ¿no? Un juego limpio, ¿sí? Bueno, y dejar pero de trabajar. una parte del juego limpio para mí es que funcionen en forma independiente los poderes. Por supuesto, ¿no? y un delincuente tiene que ser juzgado, por ¿sí? supuesto. Y también Tener un alguien que es- juicio justo, Por pero supuesto. en este momento, por lo de Adorni, que está todo tan caliente, para mí el retirarlo a través de los mecanismos democráticos e institucionales es importante. que viva la democracia. Claro, ¿sí? Por ahora, supuesto. si Lo vos que- no empezás a sancionar la corrupción en el poder, que es lo que venimos arrastrando hace décadas, También. es complicado. Sin Por- duda- sin el duda fair alguna. play se va a dar siempre y cuando la gente sepa que tiene un castigo si transgrede. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que esa no es la... es lo que suena excelente para la democracia, es lo que todos queremos de una democracia, pero no es lo que realmente sucede en el dominó. ¿Qué sucede en el dominó? Que vos te empezás a sentar en cualquier mesa política y de lo primero que estás hablando es de cómo lo bajás al otro. ¿Sí? Y de lo que más se habla es de cómo están operando al otro. No están hablando de cómo sacamos adelante el país. No están Claro. hablando de cómo generamos valor agregado. Bueno, te tengo que interrumpir porque ya terminamos el programa, pero da para otro, para seguir charlando volver. sobre el tema. Quiero dejarte a vos, Federico, el cierre de la propuesta. Mira, retomo la conversación que teníamos recién. Me preguntaste, bueno, ¿cómo se hace? Pero justamente el cuadrilátero del desarrollismo inteligente. Educación, ciencia y tecnología, empresa, todo articulado por el Estado, pero no articulado, no es que el Estado Que tiene se mete en todo, ¿no? No es que el Claro. Estado tiene que hacer todo, el Estado es un director técnico. Y entonces, cuando yo te digo un ejército de emprendedores, es que vamos a tener más empresarios que dan empleo, entonces vamos a tener Claro. un capitalismo con más capitalistas y más socializado porque hay más, hay, digamos, mayor masa crítica. Y concluyo con esto. Milei lo que pretende es atraer capitales, y vos podés atraer muchos capitales, después si derrama, si no derrama, bueno, es otro tema, creo que no derrama. No. Pero lo que no va a formar son nuevos empresarios argentinos. Así es. Eso no los podemos Sí, importar. tengo que cortar porque me Bueno, están por listo. asesinar acá al lado. Gracias, gracias Chicos, por el muchas tiempo, por el gracias. Gracias a espacio. vos. Gracias por venir, por acompañarnos. Encantado. Es muy interesante y da para Sí, otra otro día juntada. la seguimos. Nos vemos mañana a las 17 horas. Gracias.